Mi querido Teodoro, buenos días, con el gusto de saludarte a ti, como siempre, al auditorio. Las elecciones dejan 100 millones de damnificados. El título de por sí es cuestionable, pero pareciera que las elecciones del pasado 2 de junio en México, sin quererlo o sin saberlo, habrían dejado en efecto 100 millones de damnificados. Lo ocurrido en las urnas deja de manifiesto dos circunstancias. La primera es que la mayoría del pueblo de México, y me refiero a la aplastante mayoría de más del 65%, avala el gobierno proteccionista del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la segunda es que la elección del pasado domingo no le deja mucho que decir a los detractores del gobierno del presidente, de la Cuarta Transformación y del proyecto de nación que él y sus aliados creen es el correcto para el desarrollo de una nación que en el concierto internacional sigue siendo un país tercermundista en vías de desarrollo y con muy pocas oportunidades de ser competitivos en la economía global. Ayer me preguntaban si estábamos en vías de convertirnos en una dictadura mediante un gobierno autoritario, y en el entendido de que la dictadura representa un sistema de gobierno autocrático en el que el poder se concentra en manos de un líder o de un grupo selecto de individuos que actúan con restricciones mínimas o nulas. Respondía yo, no creo un México que llegue a ser a este extremo, y menos en las condiciones que geográficamente ocupamos en el mundo, pero también habrá que esperar. Lo que sí es cierto es que la elección del pasado 2 de junio dejó de manifiesto, mi querido Teodoro, que la sociedad que tenemos, y hoy le duela a quien le duela, hay que decirlo, es una sociedad de 3,000 pesos, en la que los programas sociales de un gobierno proteccionista se han vuelto la excusa perfecta para el subempleo, para el subdesarrollo, para el conformismo, pero también hay que decirlo, se ha vuelto el mecanismo electorero más exitoso de América Latina. Desde luego, disfrazado de derecho constitucional, hoy este país, en su inmensa mayoría, cobijado por esta dádiva gubernamental, sin saberlo, sin reconocerlo, o aún sabiéndolo y reconociéndolo, mejor dicho, no le ha importado dejar a más de 100 millones de mexicanos damnificados como nunca en la historia del país. Y aunque habrá recuento de votos en el 60% de las casillas de la elección presidencial por inconsistencias entre acta y PREP, según el INE, me huele más a alargar la agonía o relegitimar el aplastante triunfo de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum, de la izquierda mexicana y de la Cuarta Transformación en el país. ¿Y por qué digo esto? Porque el 68% de la población no le ha importado el cómo sino el por qué. No le ha importado que la mayoría absoluta que le ha dejado a la próxima presidenta de México en la Cámara de Diputados le permitirá consolidar el proyecto de su visión personal y del grupo de transformación en México, a merced de su voluntad política, de gobierno, incluso de gestión administrativa en los próximos meses. O sin duda, en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura del Congreso de la Unión estaremos o seremos testigos del inicio muy surrealista de la desaparición de los poderes y de la autonomía de los poderes frente al poder público. Seremos testigos de la reforma judicial que pretende que los ministros en adelante sean electos por el pueblo, dejando así a la máxima tribunal del país, históricamente reconocido por haber sido integrados por juristas constitucionalistas y estudiosos del derecho como nadie en el país, a merced de personajes como la ministra Batres y su ignorancia. Sin duda, también estaremos ante la inminente posibilidad de la desaparición de los entes autónomos que buscaron incluso desde la izquierda mexicana, históricamente en el desarrollo democrático de México, su creación, su desarrollo, su implementación, a fin de que las decisiones que ahí se toman nunca más fueran decisiones ordenadas, administradas por los recursos de la nación. La conformación del próximo Congreso de la Unión y de la inmensa mayoría de los congresos locales ponen en riesgo, y lo hemos dicho muchas veces y lo dijimos muchas veces antes de la elección, la gobernabilidad, la soberanía y el equilibrio jurídico de una nación. Lo que es cierto y es indiscutible es la legitimidad con la que la enorme mayoría de ciudadanos y ciudadanas en México le han otorgado el poder absoluto a la próxima presidenta de México en la persona de Claudia Sheinbaum Pardo. Poco debemos hablar de los contrapesos políticos en un Congreso y en un Senado conformado básicamente... Gracias, Teodoro, perdón, hubo alguna interrupción. Y decía yo que habrá recuento de votos en el 60% de las casillas de la elección presidencial por inconsistencias entre actas y PREP, según el INE. Me huele más a alargar la agonía por legitimar el aplastante triunfo de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum, de la izquierda mexicana y de la Cuarta Transformación en el país. ¿Y por qué digo esto? Porque el 68% de la población no le ha importado el cómo, sino el por qué. No le ha importado que la mayoría absoluta que le ha dejado a la próxima presidenta de México en la Cámara de Diputados le permita consolidar el proyecto de su visión personal y del grupo de transformación en México, a merced de su voluntad política, de gobierno, incluso de gestión administrativa en los próximos meses. O sin duda, en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura del Congreso de la Unión,
estaremos o seremos testigos del inicio muy surrealista de la desaparición de los poderes y de la autonomía de los poderes frente al poder público. Seremos testigos de la reforma judicial que pretende que los ministros en adelante sean electos por el pueblo, dejando así al máximo tribunal del país, históricamente reconocido por haber sido integrado por juristas, constitucionalistas y estudiosos del derecho como nadie en el país, a merced de personajes como la ministra Batres y su ignorancia. Sin duda, también estaremos ante la inminente posibilidad de la desaparición de los entes autónomos, que buscaron incluso desde la izquierda mexicana, históricamente en el desarrollo democrático de México, su creación, su desarrollo, su implementación, a fin de que las decisiones que ahí se toman nunca más fueran decisiones ordenadas, administradas por los recursos de la nación. La conformación del próximo Congreso de la Unión y de la inmensa mayoría de los congresos locales ponen en riesgo, y lo he dicho en muchas ocasiones, la gobernabilidad, la soberanía y el equilibrio jurídico de una nación. Lo que es cierto e indiscutible es la legitimidad con la que la enorme mayoría de ciudadanas y ciudadanos en México le han otorgado el poder absoluto a la próxima presidenta de México. Poco debemos hablar de los contrapesos políticos en el Congreso y en el Senado, conformado básicamente en el futuro por los líderes de la insulsa oposición en el país. El PRI de Alito Moreno, un personaje sin escrúpulos, oscuro, tramposo, corrupto, que no le importó vender al PRI, a su historia, que no le importó sepultar otrora partido hegemónico del poder, de la construcción de instituciones, provisor de justicia y paz social, de gobernabilidad en México. Personajes como Marco Cortés, a quien no le importó tampoco dejar en el peor circunstancia de su historia al antagonista preferido de la democracia nacional. Esos serán, mi querido Teodoro, los personajes que irán al Congreso de la Unión, al Senado de la República, quienes desde mi juicio personal serán comparsas solo de las decisiones gubernamentales del México, decían o piensan muchos, autoritario, cuasi dictatorial, del que me preguntaban ayer, y del México que hoy se demuestra es conformista, es agachón, pero hay que decirlo, también es agradecido con quien en su visión particular ha intentado ayudarles a salir adelante, muy a su estilo, muy en la posibilidad de vivir en la estabilidad económica que presume el gobierno federal. Dicen ellos, es cierto, el alza en los precios de los productos de la canasta básica, pero también es cierto, en su visión, como nunca en la historia, dicen ellos, insisto, las personas cuentan con más dinero en los bolsillos y hay una gran cantidad de mexicanas y mexicanos que no piensan igual, pero sin duda, o no se manifestaron en las urnas, o el proyecto alternativo de nación y el segundo piso de la Cuarta Transformación está en vías de desarrollo y será en manos de la primera mujer presidenta de la historia democrática de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, mi querido Teodoro. Ese es mi comentario y nos escuchamos en la próxima.